Queridos hermanos, Erich Fromm tiene un libro conocido que se llama El arte de amar. Y en el comienzo, él dice que nadie pone en duda la importancia del amor. A cualquiera que le preguntemos si es importante el amor va a decir que sí. Pero que la dificultad está que casi nadie se pregunta si hay algo que aprender sobre el amor. Entonces ahí empieza el arte, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con la oración. Si les preguntara si es importante la oración, supongo que todos dirían que sí. Pero no sé si nos preguntamos si hay algo que aprender acerca de la oración. Si hay algo que aprender. Porque estos discípulos estaban con Jesús, lo seguían, lo miraban, hacían cosas. Pero un día se dieron cuenta que tenían que aprender a rezar. Que no es lo mismo que estar, que seguir, que hacer el tema del orar. Y por eso qué lindo si a cada uno de nosotros también nos da la conciencia de la importancia de aprender a orar. Y no es que no recemos, pero quizás tengamos que aprender más. Podemos rezar mal o podemos rezar poco. Bueno, en los dos casos, hoy podemos decirle al Señor que queremos aprender a orar. Aprender a orar. Y los que piden son discípulos, no los paganos. Los que piden son los que están cerca del Señor. Y por eso también, desde ahí nosotros con confianza podemos pedirle al Señor, enséñanos a orar. Aunque ya sepa algunas cosas, aunque tenga mis prácticas, enséñame a orar. Enséñame a orar. Lo segundo que nos regala el Evangelio es que Jesús está orando y en su modo de orar acerca a sus discípulos. Y entonces un buen criterio es que cuando hacemos oración, la oración acerca, no aleja. Cuando rezamos bien, cuando rezamos como el Señor, eso nos deja cercanos, no lejanos. Porque podemos entender mal que la oración es algo que nos eleva, que nos hace puros o distintos o elevados. Jesús rezó y provocó que los demás se acercaran. Porque en la oración el criterio es la encarnación. Un Dios que se acerca, un Dios que se hace presente. Y si rezamos bien, nos hace cercanos. Qué lindo si alguien que nos ve rezar se acerca a nosotros. Qué lindo si alguien que nos ve rezar quiere aprender a rezar. Porque Jesús no dijo nada, su vivencia de la oración es la que atrae. Para enseñar a rezar, lo primero que tenemos que tener es un testimonio de oración. No decir discursos sobre la oración, sino un testimonio de oración, una calidad de oración que llama la atención y que produce algo tan lindo que los demás quieren aprender. Y lo tercero del Evangelio es que Jesús cuando enseña dice, bueno, quieren aprender a rezar, cuando oren digan,
Padre. En Lucas es distinto de Mateo. En la versión de Mateo, Jesús dice, digan Padre nuestro. Lucas dice, digan Padre. ¿Quieren rezar? Digan Padre. Y entonces para rezar tenemos que preguntarnos qué es Padre para mí. ¿Qué me evoca decir Padre? ¿Qué experiencias de paternidad tengo? Y por lo tanto, ¿qué experiencia de filiación, de ser hijos tengo? Primero como una experiencia humana. Jesús dice, bueno, digan Padre. ¿Qué es para mí decirle a alguien Padre? ¿Y qué es para mí sentirme hijo? Como experiencia humana. Y esto hay que revisar porque si no hace cortocircuito en nosotros nuestro deseo de orar con nuestra experiencia humana de paternidad. Y a veces no tuvimos quizás tanta experiencia buena de paternidad, o quizás alguna herida de la paternidad, o alguna herida en nuestra manera de ser hijos, y el deseo de orar choca con esa experiencia humana. Por eso es lindo rezar también nuestra experiencia de paternidades y nuestras experiencias de filiación. ¿Qué tanto podemos decir a alguien Padre y qué tanto podemos sentirnos hijos? Hijos. Desde ahí podemos entonces pensar qué significa a Dios decirle Padre y qué significa para mí sentirme hijo de Dios. Cuando oren digan Padre, es decir, la oración no es una fórmula, es un vínculo, es un modo de relación con alguien, no con palabras. No son técnicas, sino un ejercicio de comunicación y de comunión. Pónganse delante de alguien y entonces van a poder rezar. A veces decimos que nos falta oración y en realidad a veces lo que nos falta es Padre, no oración. A veces lo que tenemos que cambiar es vivir con un Padre y no como huérfanos. Oren más estén más con el Padre. Háganse como el Padre. Desde ahí vamos a entender la oración. Desde esa enseñanza de Jesús que nos invita a aprender a vivir en el vínculo con Dios. Diciéndole Padre, sintiéndonos hijos. Las dos cosas. Por eso vamos a pedirle al Señor que podamos revisar primero nuestro deseo de oración. ¿Qué tanto queremos aprender a orar? ¿Qué tanto hacemos para aprender a orar? Lo segundo que vamos a pedirle al Señor es que podamos entender la importancia de vivir la oración para nosotros y para los demás. No es un discurso, es una experiencia de vida. Y tercero, delante del Señor vamos a pedirle que nos acompañe, Él que es el Hijo de Dios, que nos enseñe a ser hijos, que nos forme un corazón de hijos, que
decirle al Padre, Dios sea el fundamento de toda nuestra vida. Y desde ahí sanar toda herida, toda carencia, todo abandono paterno. Y desde ahí sanar todas nuestras heridas y ordenar todo nuestro desorden filial de hijos. Como el hijo pródigo, que se fue, hizo su vida y volvió al Padre, cuando descubrió que era hijo y que tenía un Padre. Por eso le damos gracias al Señor, porque en su oración descubrimos lo hermoso que es orar. Vamos a darle gracias por su testimonio. Vamos a pedirle que pueda encender nuestro deseo de orar, que podamos también hacer desear la oración a muchos hermanos.